el Partido Aprista Peruano a nivel regional tiene ya alguna postura referente a este tema bastante complicado del tema de adelanto de elecciones. ¿Cómo le va? Buenas noches. A vuestra audiencia, estimado Hugo, el Partido Aprista Peruano, como partido histórico y responsable defensor de la democracia en el Perú desde hace 92 años, tiene una posición clara sobre el tema, ¿no? Que muy bien, el Congreso de la República tiene pues que establecer los procedimientos que corresponden para que se dé el adelanto. Estamos de acuerdo con el adelanto de las elecciones, pero no podemos caer en el juego de aquellos que creen de que las elecciones tienen que darse porque sí. Tiene que haber cambios muy claros y precisos en lo que corresponde pues al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, inclusive a la RENIEC, ¿no? Porque si el proceso se lleva a cabo con los mismos organismos, vamos a caer en el mismo escenario que hemos caído cuando se le llega a Pedro Castillo. Entonces el país no puede caer nuevamente pues en ese escenario, porque si no estaremos actuando irresponsablemente, sabiendo las consecuencias que puede tener pues un proceso con los mismos procedimientos, con los mismos actores y con todo ello que lleva a esta gran crisis que vive actualmente el país, ¿no? Tenemos que ser responsables en ese tema y hay que hablar claro y contundente pues a la población, ¿no? Que no se dejen sorprender por aquellos que están jugando a incendiar el país, ¿no? Con propuestas irresponsables que no responden pues a lo que realmente el país necesita para superar estas situaciones. No podemos dejar de señalar que hay un desborde social en el Perú. En Puno, en Arequipa, casi gran parte del sur del país, inclusive Madre de Dios y algunas ciudades del norte del país. Eso no pasa evidentemente en la selva, en el oriente peruano, a excepción que el día de hoy hemos visto un informe donde cientos de vehículos de transporte de carga están varados prácticamente en la carretera Federico Basadre. Eso no pasa en la carretera Yurimaguas hacia Tarapoto y Tarapoto hacia la costa del país. Vea, el día de hoy el congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, ha presentado un texto sustitutorio para que haya adelanto de elecciones y se tome la referencia ya no del 2024, sino del 2023, en 6 meses. Esto evidentemente, vamos a poner un ejemplo, si se da, si se aprueba para este año las elecciones generales, señor Edgar Valdivia, ¿el APRA participará o no participará en este proceso electoral? Ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Hay 12 organizaciones políticas que están en espera de su registro en el Jurado Nacional de Elecciones, que viene dilatando, ¿no? Extremistamente pues la atención a los requerimientos de redistribución de otros partidos políticos, en este caso el Partido Aprista, ¿no? El Partido Aprista presentó su expediente en el mes de septiembre, y ya estamos ya en el mes de enero, y hasta el momento pues no hay una definición, no delito, a pesar que hemos cumplido con los procedimientos establecidos por la ley, ¿no? 25 procedimientos se han cumplido, ¿no? Se han presentado observaciones que también se han subsanado y hasta el momento pues no se resuelve ese tema, ¿no? Este es otro asunto, ¿no? Que parece que muchos que presionan que para que el proceso se lleve a lo más rápido posible, es que solamente participen los mismos actores, ¿no? Y se margine a los partidos que realmente han tenido una presencia responsable en el país, en defensa de la democracia, ¿no? Actualmente vivimos pues una zonada en el sur, una zonada donde están metidos pues terroristas, ¿no? Eso se tiene que hablar claro, ¿no?
El país no puede estar, puede incendiar locales públicos, tomar un aeropuerto, cerrar carreteras, herir a más de 500 policías, ¿no? Asusar a la gente, pues, a actos que ahora llaman vandálicos, cuando son actos de terror, son actos de subversión, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere hacer con el país. Yo creo que no tenemos que tener una respuesta ante estos hechos, ¿no? ¿No cree usted, don Edgar Valdivia, que uno de los grandes responsables de la debacle en el Perú también es la falta de partidos políticos con línea ideológica, línea doctrinaria, partidos con militancia, con presencia en todo el país? Y con militantes no borregos, sino que entiendan lo que significa ser militante de un partido. Eso no es también un problema lo que estamos pasando en el Perú, tomando en cuenta que somos el país en América Latina que tiene mayores partidos que nacen como hongos. Es decir, mañana nace un partido de la A, mañana de la B, es decir, partidos que no tienen de alguna manera línea ideológica, solo tiene una concepción que todo uno lo puede escribir allí, pero la idea es finalmente llegar al poder, porque esa es la razón de muchos que forman partidos políticos, mi estimado Edgar Valdivia. Indudablemente, desde que ahora pues ya no hay partidos, hay vientres de alquiler, ¿no? Y los que son candidatos se pasan de un partido, de un movimiento a otro movimiento, pues y en 24 horas hacen candidatos. Entonces el país no puede pues caminar de esa manera. La democracia no se afianza con ese tipo de ejecutorias. La democracia debe ser parte, debe contener partidos que tienen estructura institucional, que funcionan en todo el país, que tienen como has comentado, militancia activa, que capacitan y preparan a sus cuerpos políticos para hacer política decente y responsable. Y no podemos caer en eso, pues, como que se ha elegido pues a un presidente pues que realmente ha dado vergüenza, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Bueno, aquí con mi compañero Edgardo Apajo estamos debatiendo, estamos discutiendo referente a lo que significa el Partido Aprista Peruano, no la Alianza Popular Revolucionaria, que tiene una versión continental. Vea, el Partido Aprista desapareció, y yo le dije a él que no desapareció, porque solo perdió una inscripción para participar en las elecciones legalmente. Pero cierto, pero el APRA es un partido que puede no tener de repente una, ¿cómo le digo?, una inscripción hoy en el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Partido Aprista Peruano tiene ideología, tiene doctrina, y que va a ir a cualquier parte del Perú, y la gente que milita en el partido va a defender esa postura, mi estimado Edgar Valdivia. ¿Cómo entender esa posibilidad? Respondiendo a mi compañero Edgardo Apajo, que seguramente le va a preguntar, ¿el APRA desapareció o simplemente perdió su inscripción? Le está hablando un aprista de que la mayor parte de su vida es militante de este gran partido histórico, ¿no? Nosotros no somos pues un partido electorero, ¿no? Nosotros podemos tener o no registro, pero tenemos presencia en todo el país, ¿no? Nosotros tenemos ideología, doctrina, tenemos agenda programática, tenemos programa máximo, programa mínimo. Nosotros tenemos pues institucionalidad, trabajamos en función no a situaciones de circunstancias, de coyunturas electorales, sino en función a lo que realmente el país necesita, ¿no? Tener organizaciones que sean auténticas, que tengan auténtica representación o hagan intermediación pues con el sentimiento de la gente en cuanto a sus aspiraciones ancestrales, a los problemas que viven los pueblos, la provincia, los distritos, ¿no? Que los problemas que vive el mundo en función pues a la dinámica de la tecnología, la globalización, etcétera, ¿no? Entonces nosotros permanentemente pues estamos en una evolución, en una dinámica, actualizando todo aquello que debe ayudar a que un partido pues sea moderno, ¿no? Y responda pues a las expectativas que debe tener el país pues para participar pues en competencias que permitan pues participar en la gobernabilidad, como es el caso de la... Una pregunta luego para pasarle
de alguna manera la pregunta a mi amigo Edgardo Apajo, que también conduce este programa Más Allá de la Noticia, donde se analiza, se debate el tema nacional, regional y local. Vea, no ha sido un error del Congreso escuchar ciertas voces decir que no haya reelección de congresistas y que más bien hay que elegir a congresistas nuevos. No ha sido un error grave del Parlamento de sacar una ley que no permita que haya congresistas que hagan una carrera política en el Congreso de la República, porque hoy vemos un Congreso prácticamente con gente que no sabe la hermenéutica, cómo se maneja el Parlamento Nacional. Evidentemente vemos largamente que prácticamente es una suerte, no sé, una suerte de desconocimiento de lo que está pasando en el Parlamento, representando justamente a este país. ¿Cómo lee esta posibilidad, mi estimado compañero Edgar Valdivia? La reelección tiene que ser etanizada pues, por el elector. Si el elector considera conveniente, pues debe reelegir a los representantes que han cumplido y han demostrado pues, capacidad, competencias, capacidad de innovación y todo aquello pues que pues interpretar los problemas que vive el país, ¿no? Porque no podemos tener pues 100% pues con que van a aprender, ¿no? Y que no conocen la hermenéutica parlamentaria, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues, ser congresista no solamente pues es ser elegido, sino realmente tener conocimiento real de los problemas que vive la jurisdicción, la región, el distrito, el país en su conjunto, ¿no? Y todo aquello pues que ayude a que el congresista pues sea realmente competente, ¿no? Y que esto permita pues sacar leyes que estén acorde a la dinámica que el país debe tener para ir avanzando, para ir evolucionando y no retroceder, como actualmente estamos en una situación pues realmente caótica, en el cual el nivel de crecimiento de la economía pues está pues realmente casi en cero, ¿no? Para que se proyecte este año. No crecemos, eso implica que no va a haber recursos para atender pues, los problemas sociales, para que promover la inversión pública que ayude a tener mayor posibilidad de empleo para la gente, ¿no? Para que hacer mayores obras, pues, ¿no? Entonces, pues, el tema congresal en cuanto a la reelección, como vuelvo a repetir, debe ser definida por el elector. Si el elector considera conveniente, pues reelige a sus representantes, si no, pues los cambia, ¿no? Así de simple, ¿no? Buenas noches, señor Edgar Valdivia. Edgardo Aspajo, co-conductor también del programa Más Allá de la Noticia, le saluda. A ver, vamos a una pregunta, pero antes de entrar a la pregunta, digamos, quiero hacer una remembranza histórica con respecto para buscar, porque hay que hacer una retrospección de lo que significa en realidad, por eso existe la historia, ¿no? La historia nos ayuda a entender a veces los problemas en los cuales estamos en la actualidad. Y en la historia del Perú, democráticamente hablando, han existido partidos con ideología, han existido partidos con militancia, han existido partidos con todo lo que ahora con Hugo venimos debatiendo actualmente. ¿Quiénes eran? El APRA, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Izquierda Unida o más conocido como el UNIR, ¿correcto? No habían más partidos y todos ellos, los cuatro, tenían ideología, tenían militancia, tenían todo y competían electoralmente, ¿ya?, en las elecciones democráticas de la República del Perú. ¿En qué condiciones nos encontramos ahora como país en un bodeguismo político? Cualquiera que tiene 500 soles o 600 soles, creo que vale un kit electoral, va y busca fundar su partido, como lo tienes a Acuña, como lo tienes a Fujimori en su momento, Cambio 90, a Centro Unido en su momento, Centro Unido todavía no existe, Hugo, por favor, ya, y todos, ¿correcto? Empieza el bodeguismo político. ¿Quiénes han causado esto? Y ahí tienen que hacer un mea culpa. Si las personas no dicen, ok, yo también tengo parte de la culpa en que este descalabro
político de agrupaciones que existen pues por doquier, es porque ustedes, siendo un partido, o sea, 4 agrupaciones que se peleaban siempre en las elecciones tanto nacionales y locales, ¿ok? Siempre se peleaban. Ustedes han perdido el control, no han visualizado el cambio generacional, no han visualizado que ustedes mismos no hacían escuela política en cambio generacional, no han visualizado también, hay un error político ahí, ya, de no dar la posta a las siguientes generaciones. Es parte del error, y usted va a estar de acuerdo porque acabo de escuchar su interpretación. Es parte del error, sí es cierto, de que el pueblo en realidad elige lo que los partidos políticos ponen. Y tiene que haber reelección, claro que tiene que haber reelección. Yo comparto tu opinión con lo que usted manifiesta, de que el pueblo es el que decide si reelige o no reelige, y por eso el pueblo reclamaba que siempre eran los mismos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en la lista única, ¿ok? Yo estoy de acuerdo cuando apareció el voto preferencial, para que a mí como elector me promovían a decir, ok, para que no sea lista única, según la cantidad de votos que tenga la agrupación, y empiezan de la lista única, porque en las elecciones internas no había renovación de cuadros y siempre los mismos ocupaban los primeros lugares. Ahí nace el voto preferencial, que le decía al elector, ok, tú puedes al 130 mandarle al primer lugar. Eso ya dependía del pueblo. Pero hay un mea culpa. También dependía de la plata del candidato. Ustedes hablan, ya, y yo entiendo el corazón de Hugo, ya, lo entiendo, ya, y entiendo su postura, ¿no? Y me gusta sacarle sonrisas a Hugo, porque es bien difícil sacarle sonrisas, ya que como apristas tienen que decir, señores, si existe ahorita bodeguismo político, es porque ustedes en algún momento han perdido el control de la escuela política y de todo lo que tenía que haberse manifestado en ideología, en todo. Han fallado ustedes también como partidos, ya, y sus líderes que han sido en alguna forma elegidos, y ahí tiene sentimiento de culpa el APRA y Acción Popular sobre todo, porque el Partido Popular Cristiano nunca fue elegido gobierno nacional, ni la Izquierda Unida, nunca fueron elegidos. ¿Qué es lo que podría decir sobre eso, señor Edgar Valdivia? Muy molesto. Bueno, hay que hacer algunas puntualizaciones en este tema, ¿no? Primeramente, el voto preferencial fue instaurado por el gobierno militar en las elecciones de la Asamblea Constituyente en 1978. ¿Para qué? Para precisamente fagocitar al APRA, para que no sea para que la Torre no tenga la mayor votación. Y se pretendía dividir al APRA pues entre Águila de la Torre y Luis Sánchez, ¿no? De tal manera pues que el APRA tiene una directiva que tiene que votar por Águila de la Torre, ¿no? Y eso es lo que se hizo, ¿no? Entonces, y en función a esa, Águila de la Torre pues es considerado como presidente de la Asamblea Constituyente. Eso es una referencia. El otro tema está de que los partidos, se comenta, ¿no? Cuando fue elegido Alberto Fujimori, ¿no? Empezó su demolición de los partidos, ¿no? Una demolición como que los partidos tradicionales eran responsables de la crisis que vivió el país, ¿no? Y en el cual aparecieron los movimientos independientes como moscas, ¿no? Y eso ha generado, ¿qué cosa? El mercantilismo, los mercenarios, los tránsfugas, ¿no? Ahora son moda, ¿no? Y el cual pasar de un partido a otro pues es lo común, ¿no? Alguien que pierde en un partido, a la elección siguiente aparece en otro partido, por un lado. Ahora con los movimientos independientes aparecen pues los financistas que ponen una bolsa de dinero, ¿no? Y ponen regidores, presidentes regionales. Esa es la realidad objetiva de ahora, ¿no? Eso no implica pues que también los partidos viven una crisis, los partidos históricos, como en todo el mundo, ¿no? Entonces la crisis muchas veces generan cambios, y en ese proceso estamos, por un lado. Ahora, permanentemente pues se viene hablando de reforma política, ¿no? Y el coimero vacado, inhabilitado de Martín Vizcarra, pues impuso su reforma política, prohibió la reelección, prohibió tal o cual cosa, ¿no? Y al final, ahí están las consecuencias. La crisis que actualmente vive el país, ¿no? Con la mediocridad que pulula en diversos estamentos de los poderes del Estado, ¿no? Ese es el tema.
Entonces, este asunto pues es parte de todo un análisis que debe ser responsable, ¿no? Con gran amplitud, de tal manera pues que haya resultados pues que ayuden pues a ver qué conclusiones se logran, se determinan pues para encaminar el nuevo presente y el futuro del país. En ese sentido, pues los partidos auténticos, ¿no? Como institucionalidad, como organicidad, tienen una responsabilidad. Y en ese sentido, pues el APRA, ¿no? Está exigiendo su inscripción. ¿Por qué? Porque no hay una población que es parte de esta organización, por tanto no puede ser marginada pues de la acción política en el país, ¿no? Como también sucede en otros movimientos que están pendientes, ¿no? Ese es el tema preliminarmente, estimado amigo. Bueno, interesante la apreciación suya, don Edgar Valdivia. Ahora, vea, ¿por qué en el Perú no se ha podido tener grandes partidos de líneas ideológicas a nivel internacional? Por ejemplo, el APRA, Alan García inclusive fue presidente de la Internacional Socialista. ¿Por qué en el Perú no ha habido grandes partidos de versiones internacionales? Por ejemplo, el socialismo, ¿verdad? El neoliberalismo, el capitalismo, los que están en el centro, la democracia cristiana. ¿Por qué en el Perú han pululado partidos con dueño propio? Por ejemplo, la Unión Nacional Odriista, por ejemplo, el partido, me parece el partido nacionalista de la época, con Leguía. ¿Qué pasó en el Perú? Más allá de que ha habido una tendencia importante en el APRA, pero siempre han pululado versiones que solo eran también dueños con línea propietaria, como el caso de Leguía, Odría, mi estimado compañero Edgar Valdivia. Precisamente porque no hay partidos actualmente en el país, ¿no? Proliferan los movimientos de coyuntura, de circunstancias. Después de una elección desaparecen y aparecen otros movimientos. Se juntan en torno a otras personas y así seguimos. Estamos en ese tema hace muchos años, ¿no? Y eso pues nos genera condiciones para preparar cuadros. Los partidos deben preparar a sus cuadros de gobierno, ¿no? Los cuadros del gobierno deben salir de los partidos, pero de los partidos que tienen que actuar, como vuelvo a repetir, con decencia y con docencia, ¿no? Y usted señala con claridad que los partidos políticos deben preparar a su gente para asumir el gobierno, es decir, que los funcionarios, es decir, ministros de Estado, técnicos que asumen cargos, ¿deben ser del partido o deben ser simplemente técnicos sin ninguna posición ideológica? No necesariamente, pero debería ser una prioridad, ¿no? Debería ser una prioridad. ¿Para qué? Porque ahora pues inclusive se pide de que para tener acceso a determinados cargos no tenga militancia política, y no debe ser así. La Constitución pues salvaguarda la actividad política y todo aquello que debe hacer la persona como ciudadano común y corriente, ¿no? Eso es el asunto. Entonces, actualmente el que llega a tener un mandato, el gobierno regional, el gobierno nacional, busca en el ROC que es militante de esos partidos para no tenerlo en cuenta en responsabilidad del gobierno, cuando pues lo que el país debe buscar, pues un partido que gane no puede tener en cuenta a sus militantes, también puede tener en cuenta a cuadros competentes que tiene pues la ciudadanía en general, ¿no? Ahora me preguntan varias personas que escriben, por favor, estamos transmitiendo vía internet, escuchamos voces de diferentes puntos del país y por supuesto también hasta del extranjero, y me pregunta por qué el Partido Aprista Peruano ha dejado que figuras importantes del partido se fueran a formar agrupaciones políticas independientes. El caso, por ejemplo, de Barba Caballero, que se alejó del APRA, de Andrés Tausen Escurra, también el movimiento de bases aístas,
Y en el ámbito regional, por ejemplo, Fernando Meléndez, que era de la Alianza Revolucionaria Estudiantil en la universidad, creó el MIL. ¿Por qué varios que han tenido formación aprista se han ido del APRA, mi estimado compañero Edgar Valdivia? Precisamente porque la legislación ahora nos permite que haya movimientos como moscas. Yo quiero hacer mi movimiento y lo hago, pues, ¿no? Y participo en elecciones. Y no debe ser así, ¿no? Ese es el tema. No hay un mea culpa en el APRA que no ha permitido el nacimiento de nuevas figuras que reemplacen a las figuras ya de viejo cuño. El que quiere hacer militancia lo hace ayer, mañana y siempre. No necesariamente hay que hacer el papel de tránsfuga, ¿no? De mercenario, de mercantilista, porque eso es fácil, ¿no? Con la historia que no me dan oportunidad en mi partido. Esa historia los han contado muchos, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Correcto, compañero Edgar Valdivia, muchas gracias por esta comunicación, gracias por atender nuestro llamado. Era oportuno, una voz con mucha parsimonia como la suya, tomando en cuenta que estamos viviendo un momento crítico en el Perú. Ojalá haya alguna salida a esta crisis política que hoy agobia a nuestro país y evidentemente perjudica a nuestra economía. Le decía que gracias por atender nuestro llamado y gracias por sus puntos de vista, también reiterando de que el Perú vive momentos dramáticos en este momento, mi estimado Edgar Valdivia. Bueno, yo agradezco la referencia de ustedes que tienen una audiencia importante pues en una gran provincia como es Alto Amazonas, que hemos visitado periódicamente y conocemos pues la dimensión que tiene esta importante provincia en el desarrollo de la región Loreto, y no solamente de Loreto, ¿no?, sino del país, ¿no? Es una provincia importante. Entonces acá hay que debemos hacer una convocatoria pues a sus gobernantes jurisdiccionales, provinciales, ¿no?, consejeros, ¿no?, a que le den pues la dimensión que corresponde pues a lo que le corresponde a Alto Amazonas como provincia emergente, como provincia que tiene una gran cantidad de fortalezas y de oportunidades a dar un gran salto hacia el crecimiento y el desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos que dar pues el valor que corresponde pues a esta importante provincia de la región Loreto. Y por otro lado, pues, hacer una convocatoria pues a todos nuestros ciudadanos de que no caigamos en el juego de los violentistas, de todos aquellos que creen que con la violencia vamos a solucionar los problemas del país, ¿no? La tolerancia y la actitud convergente, dialogante en la búsqueda de las soluciones de las regiones y del país debe ser pues la ruta que debe conducirnos pues a enfrentar los problemas por más difíciles que sean, ¿no? Por más difíciles que sean, porque con la violencia, con muertos, con heridos, con incendiando locales, después no vamos a solucionar nada, al contrario, estamos perjudicando más al país. En ese sentido, que creo que hay una profunda reflexión de la ciudadanía loretana y eso es importante pues, resaltar, y en este caso pues, de la provincia de Alto Amazonas. Un abrazo a todos y estamos a disposición de todos ustedes para participar en reflexiones de esta naturaleza con mucha responsabilidad. Muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias, don Edgar Valdivia, muy gentil por su participación. Bueno.